Decía, dos temas, uno nos lleva a hablar de Javier Milei y la cumbre del Mercosur y otro a hablar de Venezuela y los Estados Unidos. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Comenzamos por Javier Milei, ¿no? Todas las miradas quedaron puestas en ese saludo frío entre los dos presidentes de Brasil y de Argentina. Sí, ya es la postal clásica, ¿no? Sí. De las cumbres del Mercosur, la cumbre de jefes de Estado. Se hacen dos cada año, ¿no? A mitad de año y bueno, en diciembre como fue en este caso. Bueno, una cumbre del Mercosur con sabor a poco, desde Lula, Milei, Orsi y también Santiago Peña. O sea, los cuatro muy disconformes con la actitud, sobre todo de la Unión Europea, principalmente de Italia y de Francia, ¿no? Con esto que hablábamos la semana pasada, ¿no? Este acuerdo que se busca entre Unión Europea y Mercosur, acuerdo comercial, vimos las protestas durante la semana, repasamos las protestas que fueron bastante elevadas. Bueno, y la postura está muy marcada entre estos tres países, ¿no? Que no quieren saber nada. No, totalmente. Los europeos, sobre todo lo que es Francia, principalmente, que es el que manifiesta su total oposición para defender a los agricultores, ¿no? Básicamente lo que dice Francia es que para dar su voto al acuerdo del Mercosur-Unión Europea habría que establecer contingentes en términos de volumen y de precio también, de regulación de precio, que en términos técnicos son salvaguardias comerciales, se llama. Claro, hay que explicar por qué no quiere Francia puntualmente este acuerdo con el Mercosur. Bueno, tiene un lobby del sector agrícola muy fuerte. Lo cierto es que también el sector agrícola, para lo que es la canasta exportadora de Francia, no es muy importante, pero tiene mucha llegada al Palacio Elíseo y obviamente al Parlamento y la Asamblea Nacional Francesa. Y bueno, un Macron que siempre está atravesado por lo que son crisis políticas. Entonces trata de mover el avispero lo menos posible con tal de lograr cierta estabilidad. Y justamente en los últimos días, no fue en Francia principalmente, sino en Bélgica, los agricultores de Bélgica tuvieron fuertes manifestaciones, con lo cual inclinó la balanza tanto de Francia, Italia y se sumó también Polonia, como los tres caballitos que siempre se oponen al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y ahí eso desencadenó, digamos, una crítica y un cierto consenso interesante, ¿no? En la situación actual del Mercosur, de que los europeos tienen que apurarse para cerrar el acuerdo. Ya van 25 años desde que se empezaron las negociaciones y el acuerdo nunca se llega a estar en vigor o una firma ya final. Siempre se anuncian firmas finales, pero nunca contamos con el aval de la Comisión Europea. En palabras está todo bárbaro, pero en el papel todavía no hay nada. Exacto, exactamente. Y esto también es un golpe duro para Alemania, porque si miramos a los europeos, Alemania quiere este acuerdo ya porque está inundado de productos chinos, que esto, bueno, lo veníamos analizando en las últimas semanas, y abrir el mercado sudamericano es clave para ello, como para tener un poco más de oxígeno. Claro. ¿Bien? Y por parte nuestra, a ver, la Unión Europea no es el principal socio comercial del Mercosur, es China, pero siempre está en top 2 o top 3 en la balanza comercial. Y bueno, eso también generó que los países del bloque, y esto ya es interesante, siempre el máximo defensor del acuerdo con los europeos es Brasil. Fue Brasil, sobre todo en términos geopolíticos, ¿no? De defensa del multilateralismo. Pero ya del otro lado del charco no hay demasiada respuesta y parece que hay bastante consenso con abrir la agenda comercial para lo que es Asia. Bien. Está Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Vietnam, Japón y también asomó Canadá, pero Canadá tiene bastantes problemas con, obviamente, Donald Trump en términos comerciales. Pero ya hay una agenda, que esta agenda la impulsó en su momento Uruguay, pero también Santiago Peña de manera muy insistente en cada cumbre del Mercosur y en cada reunión del grupo de relacionamiento externo, se llama, el que se encarga de las relaciones comerciales del bloque, durante los últimos años, y fue Paraguay, y también Uruguay en segundo plano, los países más chicos del bloque. Sí, los que hacen más fuerza. Exacto. Habrá que esperar, ¿no? A la cumbre del próximo año, a ver si
si en algún momento se llega, ¿no?, a materializar este acuerdo, que es lo que necesita. A ver, porque para esta parte sería muy beneficioso. No, totalmente. Lo dijo Pablo Quirno, lo dijo Santiago Peña, Lula y también Yamandu Orsi. O sea, a pesar de las diferencias que hay entre totalmente, los presidentes. O sea, se quieren abrir mercados externos, Sí, pero sí, también hay algo que es sintomático y lo muestran las estadísticas. Prácticamente el comercio intrabloque es del 16% en promedio. Y eso es bastante duro, bien, claro, como para lo que es cada uno de los países del bloque. Y también algo interesante, si uno tiene que comparar, más o menos la provincia de Santa Fe el año pasado exportó aproximadamente 14.000 millones de dólares, bien. Y Argentina el año pasado a los socios del bloque exportó 16.000 millones de dólares, casi que exportó solamente lo que mandamos nosotros al mundo, ¿bien? Para dimensionar lo poco o el poco peso relativo que tiene el Mercosur en el comercio exterior argentino. Y algo similar suele pasar con todos los países excepto Paraguay. Claro. Bueno, habrá que esperar si en algún momento se concreta este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Vamos a meternos en la otra novela dentro de tantas que ha tenido en este 2025 como protagonista Donald Trump a los Estados Unidos y en este caso con Venezuela, que se agrava, ¿no? Día a día hubo un momento clave tal vez durante la semana pasada donde se esperaba, ¿no?, un anuncio del presidente Donald Trump de declararle la guerra a Venezuela. Nada pasó, pero la idea está dando vueltas, ¿no? Sí, va escalando, ¿no?, de manera incremental, ya ahora con lo que es de facto un bloqueo marítimo, ¿no? Básicamente lo que hizo Donald Trump y esta escalada de la última semana es navío que está exportando petróleo venezolano sospechado de narcoterrorismo es incautado, bien, por la Guardia Costera y por la Armada estadounidense. Sucedieron un par de hechos, pero justo en los últimos días incautaron un barco con estandarte chino, por lo cual también generó una respuesta enérgica del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, diciendo de que no iban a tolerar estas actitudes avasallantes de los Estados Unidos, ya porque estaba tocando básicamente también sus propios intereses, ¿no? Y esto, bueno, es algo que prácticamente no se ve, como dijo Donald Trump en un discurso ayer, desde la década de los 90, ¿no?, cuando básicamente Estados Unidos invadió Haití en 1994. Y también justo en el día de ayer prácticamente deslizó lo que va a ser lo que es su postura. Son muy cuidadosos tanto el secretario de Defensa, Marco Rubio, el secretario de Estado y Donald Trump respecto a qué quieren hacer con Maduro. Claro. Pero ayer le hicieron varias preguntas en una conferencia de prensa que, dicho sea de paso, anunció una nueva clase de navíos mucho más potentes, y no es menor de que lo relacionen con Venezuela al anuncio. Esas cuestiones, viste, no son casuales. Claro. Sí, no son casuales, son casuales. Mencionó que Maduro ya sabe lo que piensa Trump y que lo más inteligente sería dejar el poder. Pero se le dejó la decisión a Maduro. Pero los Estados Unidos están metiendo presión claramente, complicando su principal activo económico, que es el crudo, la exportación de petróleo. Exactamente. En otras palabras, lo están acorralando para ver si toma la decisión. Va a ser difícil, dificilísimo que la tome. Y es muy difícil porque, bueno, con todos estos años fue construyendo su propia red de poder para poder subsistir, y ahí habrá que ver qué se negocia, ¿no?, por detrás. Si habrá algún tipo de salvoconducto, algún tipo de poder en una posible transición, o si va a seguir escalando sus medidas utilizando a la Armada estadounidense. Veremos qué es lo que ocurre. La semana que viene nos encontramos para hacer el último análisis de política internacional del año, Joaquín. ¿Te parece? Sí, nos vemos el próximo martes. Dale, muchísimas gracias. En un ratito ya va a